Los datos sobre el crecimiento del PIB pretenden mejorar la imagen del INE, dice Waldo López, pero la verdad y la realidad es que los indicadores no son buenos. Escúchenlo porque es imperdible. Dale. Hay una presión social por transparentar mucho más el INE, ¿no? Hay un seguimiento. Yo creo que la institución ahora que está en la, digamos, en la noticia que está en el cotidiano, y yo creo que los del INE tienen que pensar en lo que hacen y ya no pueden, digamos, llegar a hacer tampoco cosas tan absurdas como decir que estaban ya con todo, con el 90% para hacer el censo, pero después lo postergan 2 años, digamos, ¿no? Entonces, es un factor, pero el otro factor también es que el Estado tiene un alto déficit. Entonces, si el gobierno quiere reducir el déficit en relación al año pasado, con esta medida es posible que llegue a su meta del 8,1% de déficit, digamos, ¿no? Pero si se daba con el segundo aguinaldo, el déficit iba a aumentar en relación al año pasado, porque el Estado no tiene los ingresos suficientes para llegar ni siquiera a funcionar como tal, por eso se endeuda y se endeuda. Mes a mes va creciendo la deuda pública. Y finalmente, creo que la gente siente que la recuperación es muy lenta. Cierto, hay recuperación, pero no es la recuperación que todos esperábamos, que sea más acelerada, porque en mi criterio, en el fondo, no se están encendiendo o no están funcionando los dos motores grandes de la economía, que es la economía del sector privado y el del sector público. El sector público está limitado por el déficit, el endeudamiento y la falta de financiamiento, y el sector privado por falta de condiciones, seguridad jurídica y por incentivos para que pudieran llegar a desarrollar mejor sus actividades. Entonces, creo de que con esta información los empresarios están más tranquilos, evidentemente, e incluso plantean la reflexión de lo que se puede hacer en el futuro con esta medida, pero creo de que la economía no ha llegado al 4,5 como esperaba el gobierno, porque estos factores que acabo de mencionar están muy presentes. La política se ha convertido en la gran piedra que está al frente del empuje económico. Este desencuentro que hay por la cuestión del censo va a afectar incluso también a las metas de crecimiento, lo habíamos dicho. El gobierno tiene que pensar que el conflicto no debiera darse y si se da, como creo que se va a dar, tiene que ser en el menor tiempo posible cuando se encuentren soluciones. Creo que la Iglesia Católica ya ha hecho conocer como un mecanismo de diálogo y habría que ya sentarse a discutir, a ver cómo flexibilizar las posiciones para tratar de encontrar una solución y evitar que el impacto sea mayor en Santa Cruz y en todo Bolivia. Recordemos que Santa Cruz aporta el 42% de la recaudación tributaria, aporta con el 70% de los alimentos. Santa Cruz es el motor de la economía y si el motor no funciona un 100%, obviamente Bolivia se va a sentir afectada. Estos números que muestra el gobierno de crecimiento del PIB, ¿cuidan más la billetera del gobierno? Yo creo que sí, porque es que también el gobierno no puede incumplir si se diera el segundo aguinaldo, no puede incumplir todo. Pero yo creo que en realidad la información que ha dado el INE es la información que se está dando en la economía. Entonces no se ha llegado al 4%, es 4,17%, entonces quiere decir que la economía no ha logrado las metas como se estaban planteando y hay que reflexionar por qué. Está el elemento político, está el contexto, digamos, internacional muy conflictuado en la cuestión de los hidrocarburos especialmente, que nos está generando un efecto, un hueco muy grande por la importación de diésel y de gasolina, pero además de eso, en Bolivia no se han generado las condiciones propicias para que el sector privado pueda llegar a despegar más. Es muy desigual la recuperación de los sectores del sector privado y por lo tanto no se han logrado los objetivos que se planteaban. Yo creo que hay una combinación de factores, ¿no? El gobierno tiene déficit y va a tener dificultades para poder pagar el segundo aguinaldo.
Segundo, el INE está en el foco en este momento y por lo tanto tiene que cuidar de no llegar a cometer errores que le pueden generar problemas incluso de carácter político. Recordemos que por maquillar cifras, la presidenta del Brasil, Rousseff, fue sacada del gobierno. Entonces, creo de que hay un control ciudadano más grande sobre lo que va a hacer el INE y las estadísticas del INE también. Y finalmente, la economía no la sentimos de que haya despegado totalmente como para que se hubiera generado condiciones para un segundo aguinaldo. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado.